apenas podía distinguir lo que vestía, pero notó algo peculiar. Sus ropas eran antiguas, como de época. Tenía lo que parecía ser cabello largo, pero ralo, escaso, y las puntas caían hasta tocar el agua. Se mecían con una calma inquietante. La escena era tan perturbadora que simplemente... Yo no sé si ustedes han viajado solos y de noche, pero hay algo en las carreteras oscuras que no se siente normal. Hay momentos en los que el silencio se vuelve demasiado fuerte y hay lugares donde parece que el tiempo se detiene. Muchos dicen que son solo historias, que la mente nos juega trucos cuando estamos cansados. Pero, ¿qué pasa cuando varias personas, en diferentes lugares, cuentan cosas parecidas? Por ejemplo, sombras que se atraviesan en una plena curva, mujeres vestidas de blanco, solas, al borde del camino. Además, voces que se escuchan dentro del carro, aunque vayas completamente solo. Pues esta noche, en Creephistorias de Terror, les voy a contar 3 historias que tienen algo en común: la soledad de la carretera. No son cuentos inventados, son experiencias que vivieron personas comunes, como tú. Gente que iba rumbo a casa, rumbo al trabajo, y que solo querían llegar, pero se encontraron con algo que simplemente no pudieron explicar. Carreteras solitarias, rutas de madrugada, lugares que parecen normales hasta que los cruzas. Y créanme, después de escuchar estas historias, que tal vez ya hayas escuchado muchas en internet, tal vez les sea un poco complicado voltear por los espejos de tu auto. Sin más que decir, si están listos, pónganse cómodos, sírvanse alguna bebida de su preferencia, apaguen la luz si pueden y prepárense para entrar al lado más oscuro del camino. Comenzamos. Federico nos manda esta historia desde la comunidad de El Dorado, en Sinaloa. Una historia que, con el paso de los años, aún se cuenta en voz baja. Una historia que vivió su abuelo Ignacio, a quien todos conocían como Don Nacho. Buenas noches de nuevo, Creephistorias de Terror. Mi abuelo Nacho, que en paz descanse, trabajaba como trailero allá por los años 80. Su vida transcurría entre caminos polvorientos, motores rugiendo y las cosechas de maíz que marcaban su calendario laboral. Durante esa temporada, transportaba la semilla desde las trillas de las parcelas hasta las bodegas, donde los agricultores la vendían al mejor postor. Por aquellos días, las filas de camiones siempre eran muy largas. A veces no había de otra y tenían que dormir ahí mismo, en la fila, esperando su turno. Si la suerte les sonreía, descargaban a medianoche o de madrugada. Así lograban regresar a casa para dormir unas pocas horas en una cama cómoda. Pero una noche en particular, las cosas fueron distintas. Mi abuelo había tenido suerte. Terminó su jornada ya pasada la medianoche. Tras descargar,
Encendió el camión y tomó rumbo a El Dorado. En el camino, de la nada decidió tomar una ruta distinta a la habitual. Unas brechas que pasaban a orillas de los pueblos, que aunque más solitarias, eran más rápidas. En aquel entonces no había pavimento por aquellos pueblos, todo era terracería. Además, era un atajo que él conocía bastante bien. El camino era muy estrecho, rodeado de monte oscuro por todos lados, y por una orilla un canal de riego, apenas iluminado por los faros amarillentos del camión. Y entonces, a lo lejos, vio algo extraño. A la orilla del camino, inmóvil bajo la luz tenue de una lámpara vieja que estaba a las afueras de un pueblito llamado La Loma de Redo, se encontraba una mujer. Estaba completamente sola. Mi abuelo frenó por reflejo, sorprendido por su presencia en aquel lugar, y además a esa hora. Yo creo que él decía que era pasada la 1:30 de la mañana. Lo curioso era que el silencio era incómodo y el viento en ese momento no soplaba. Apenas podía distinguir lo que vestía, pero notó algo peculiar. Sus ropas eran antiguas, como de época. Decía mi abuelo que parecía salida de un desfile escolar, como esas damas antiguas que a veces representan a las fiestas patrias de México. Pero había algo aún más extraño. Por más que lo buscaba en aquella silueta muy bien definida, no podía ver su rostro. Mi abuelo siempre fue muy enamorado y sin dudarlo decidió ofrecerle un aventón. Detuvo el camión por completo, jaló la palanca de la puerta y ésta se abrió con un chirrido oxidado. La mujer subió lenta, muy lentamente, y se sentó sin decir una sola palabra. Él, intrigado y quizás un poco ilusionado, rompió el silencio. ¿Qué hace tan noche por aquí, señorita? Pero nada. La mujer no respondió, ni hizo ningún gesto. Mi abuelo insistió, intentando sacarle conversación. ¿Vienes de la fiesta de los Fonseca? Esta vez la mujer simplemente asintió, sin dejar de mirar al frente por ningún momento. Su mirada estaba fija en el camino, como si no existiera nada más. Algo en su comportamiento comenzó a inquietar a mi abuelo. Y entonces, el ambiente se sintió diferente. Un frío penetrante recorrió la cabina. A pesar de ser verano y con una temporada de calor insoportable, en ese instante, una helada invisible se apoderó de la cabina. El camión comenzó a tironearse, como si algo invisible estuviera jalándolo. Las luces parpadearon por un segundo, y mi abuelo, aunque acostumbrado a los caminos, sintió algo que nunca había sentido: miedo. La piel se le erizó, las manos comenzaron a sudarle, y sus pensamientos se oscurecieron. Cuando entraron a un pequeño poblado llamado Portaceli, él rompió el silencio nuevamente. ¿Dónde la puedo dejar? La mujer levantó lentamente su brazo y con un dedo largo, delgado y pálido, señaló una casa a lo lejos. Era la casa de don Benito. Mi abuelo, algo sorprendido, preguntó: ¿Eres familia de don Benito? La mujer giró la cabeza lentamente hacia mi abuelo. Y entonces, mostrando un poco su boca, sonrió. Pero no fue una sonrisa cualquiera. Era una mueca aterradora, antinatural. Sus labios eran de color negro
como si se hubieran podrido, y poco a poco iba mostrando más. Sus ojos, profundos, vacíos, como pozos oscuros, clavaron una mirada que congeló la sangre de mi abuelo y lo dejaron sin poder decir una sola palabra. Mi abuelo se detuvo en seco a unos metros ya de la casa de don Benito. Ella descendió del camión, tal como había subido, en un movimiento casi real, lento, suave, difícil de explicar. Mi abuelo, aún temblando, cerró de golpe la puerta y se asomó por el parabrisas para ver si ella entraba a la casa. Pero ya no estaba. La oscuridad y el cantar de los grillos lo envolvieron todo. Arrancó el camión. Quería llegar a casa, quería olvidar, quería dejar todo aquello atrás. 20 minutos después, justo antes de llegar a su hogar, escuchó la sirena de una ambulancia. Pasó a toda velocidad, perdiéndose en la noche. No le dio importancia. Después de todo, lo que acababa de vivir parecía más una pesadilla que otra cosa. Al día siguiente, mi abuela Catalina le contó una noticia que lo hizo palidecer. Ignacio, ¿supiste? Don Benito, el esposo de doña Irene, murió anoche. Un derrame cerebral. Cuando llegaron los paramédicos ya no pudieron hacer nada. Mi abuelo quedó en silencio. Sintió que el mundo se le venía encima. Recordó la sonrisa negra, los ojos vacíos, y con un susurro apenas audible dijo: creo que le di un aventón a la muerte. Samuel es un joven que nos comparte algo que jamás ha podido olvidar. Una experiencia que aún le provoca escalofríos al recordarla. Y es que según él y muchos otros habitantes de las comunidades de Los Osos, Quilá y el Valle de San Lorenzo, en esas brechas en el pasado, donde el monte se juntaba con el silencio de la madrugada, ocurren cosas que escapan de toda lógica. Se escuchan lamentos que rasgan la noche como cuchillas, luces que flotan entre las sombras del río San Lorenzo y presencias que acechan a los viajeros solitarios. Pero entre todas esas historias hay una que Samuel vivió en carne propia, una que lo marcó para siempre. Era una noche cualquiera, o al menos eso pensaba. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando un dolor punzante en el oído lo obligó a salir de casa. Debía ir al hospital con urgencia o con el doctor que estuviera disponible ahí en Quilá. Tomó prestada la vieja camioneta de su tío Ángel, una Nissan Datsun modelo 87, ruidosa pero resistente. Condujo sin detenerse, cruzando veredas, colinas, curvas, montes. La noche estaba calmada, demasiado calmada. Cuando llegó a la altura del río, tuvo que reducir la velocidad. El camino estaba lleno de baches profundos y tenía que maniobrar con cuidado para no dañar la suspensión. Fue entonces, justo en ese momento de quietud, que sintió algo raro. Alguien había subido a la camioneta. El vehículo crujió levemente, como si algo o alguien acabara de caer con fuerza sobre la caja trasera. Samuel, un poco desconcertado, miró de inmediato por el retrovisor, pero no podía ver nada, absolutamente nada. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. Siguió avanzando, pero algo no se sentía bien. La camioneta empezó a sentirse pesada, torpe, como si cargara con toneladas de peso muerto. Cada metro que avanzaba le costaba más al motor. Fue entonces cuando notó que la parte trasera de la camioneta estaba ligeramente hundida, como si alguien estuviera sentado ahí.
como si lo acompañaran. Samuel, aún soportando el agudo dolor de oído, empezó a temblar. Sintió que lo observaban, pero no desde dentro, sino desde fuera, como si una mirada invisible, intensa, helada, le atravesara la nuca. Apretó el volante y no sabía si orar o llorar. Lo único que pudo hacer fue acelerar. Vamos, vamos, maldita sea, gritó con la voz quebrada. Pero la camioneta seguía arrastrándose, como si algo se aferrara a ella desde las sombras. Volteó una vez más por el retrovisor. Y entonces, una sombra se movió ligeramente. Una figura oscura, más negra que la misma noche, y que tapaba las estrellas en el reflejo. Se hallaba sentada en la esquina de la caja. No tenía una forma definida, pero su presencia era palpable, como una mancha que no pertenece a este mundo. Estaba ahí. Samuel, presa del terror, desvió sin querer el volante. La camioneta salió del camino y embistió de lleno un cartel que marcaba que había animales o vacas en ese camino. El golpe lo sacó de su trance. Se detuvo en seco a la orilla del camino, jadeando con el corazón a punto de estallar. Se giró de nuevo y la sombra ya no estaba. Todo estaba en silencio. Solo el motor era el que se escuchaba, y su respiración agitada llenaba el aire de la cabina. Intentó avanzar de nuevo y, para su sorpresa, la camioneta ya no se sentía pesada. Volvía a ser ligera, normal. Fue entonces cuando miró al frente. A unos metros del camino, semioculta entre la maleza, vio algo que nunca había notado antes. Una cruz de madera, pequeña, vieja, carcomida por el tiempo, como si llevara ahí décadas, olvidada. A pesar de conocer bien esos caminos, jamás la había visto. Y eso le heló la sangre aún más. Retomó la marcha sin mirar atrás. Solo quería alejarse, pero al avanzar unos metros, un destello lo obligó a ver por el retrovisor. Las luces de un auto venían a lo lejos, y por un breve instante, la iluminación fue suficiente para revelar una figura, de pie, justo al lado de la cruz. Una sombra alta, inmóvil, observándolo partir. Samuel no volvió a detenerse. Dicen los ancianos del lugar que hace muchos años un hombre murió atropellado en ese mismo tramo. Iba en su bicicleta, rumbo a casa, y jamás llegó. Su alma, dicen, quedó atrapada en ese rincón del mundo, cargando con la angustia de no haber llegado a su destino. Desde entonces, acompaña a los viajeros nocturnos. A pesar de ser un tramo corto de unos 3 o 4 kilómetros, se sube sin permiso, viaja en silencio. Solo quiere llegar, pero nadie sabe a dónde. Esta historia no es algo que alguien me contó. No es un rumor de los pueblos, ni un relato heredado por generaciones. Es algo que yo mismo viví. Y hasta el día de hoy, cada vez que vuelvo a pasar por ese tramo, esa imagen regresa a mi mente, como una sombra imposible de olvidar. Todo ocurrió una madrugada en la carretera que conecta a un pequeño pueblo llamado Oso con la sindicatura de Quilá, allá en las afueras de Culiacán, a unos 45 minutos aproximadamente. Venía de una fiesta, y eran quizás las 2:30 de la mañana. El aire olía a tierra húmeda, y el cielo estaba cubierto de nubes gruesas, opacando incluso la débil luz de las estrellas. La noche estaba demasiado oscura. Recuerdo que en aquel tiempo tenía una costumbre extraña. Cuando manejaba de noche y no venía ningún carro de frente,
Yo apagaba las luces del vehículo, solo por unos segundos. Me gustaba esa sensación, sentirme envuelto por completo en la oscuridad. Era como ponerme a prueba, como si el silencio y las sombras pudieran contarme cosas que la luz nunca revela. Y nunca, jamás había sentido miedo en hacerlo, hasta esa noche. Avancé unos 50 metros con las luces apagadas, tratando de distinguir la silueta del camino. El cielo estaba encapotado y las estrellas apenas se asomaban. El agua del río, que normalmente reflejaba la luna o algún destello lejano, estaba completamente opaca. Y entonces, al voltear ahí, lo miré. Una silueta justo a la orilla del río, moviéndose de forma ondulada, como si flotara sobre la superficie del agua. Tenía un color blanco, pero no luminoso, más bien opaco, como una niebla espesa queriendo tomar forma. Empecé a detener el carro ligeramente, sin pararme por completo. Me incliné un poco hacia el parabrisas, queriendo entender qué era lo que estaba viendo. La figura se movía, lenta, constante, como si respirara. No sabría decir si lo que cubría su cuerpo eran telas o piel, pero tenía una textura como translúcida, y su forma era parecida a la de un perro galgo, aunque 3 veces más grande. Lo que más me impactó fue algo que parecía cabello. Sí, tenía lo que parecía ser cabello largo, pero ralo, escaso, y las puntas caían hasta tocar el agua. Se mecían con una calma inquietante. La escena era tan perturbadora que simplemente llevé mi vista nuevamente al camino. Intenté encender las luces del carro, pero no encendían. Era algo extraño, porque ustedes se estarán preguntando, si la noche estaba tan oscura, ¿cómo es que pude ver eso? Lo extraño aquí es que esa cosa estaba rodeado por muchas luciérnagas, o al menos eso parecían. Eran unos puntos verdes que giraban alrededor de él, y justamente eso fue lo que llamó mi atención. Intentando encender las luces una y otra vez que giraba el interruptor, no respondían. La figura seguía ahí, borrosa, moviéndose como en una visión nublada. No era un animal, no era una persona, o por lo menos no era nada que pudiera entender. Definitivamente me puse muy nervioso y el miedo me llenó de golpe. Mi cuerpo actuó antes que mi mente y pisé el acelerador con fuerza y huí de ahí. El carro se estremeció, la oscuridad parecía perseguirme. El viento rugía afuera, pero no volteé para atrás. Medio kilómetro después las luces se encendieron solas, como si nada hubiera pasado. Me detuve justo en un pedazo que tiene mi papá ahí de tierra, que lo utiliza para sembrar hortalizas y todo eso. El corazón me latía como un tambor. Los dedos me temblaban sobre el volante. A pesar del miedo, algo dentro de mí me empujó a regresar. Quizás fue la necesidad de confirmar lo imposible. Y aunque no lo crean, a pesar del miedo, algo dentro de mí me empujó a regresar. Quizás fue la necesidad de confirmar lo imposible. O simplemente una maldita curiosidad. Volví por donde venía. Y esta vez dirigí las luces directamente al lugar donde había visto la figura. Pero no había nada. Ni un reflejo, ni una sombra. Ni siquiera un rastro en el agua. El ambiente estaba vacío, silencioso. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese tramo, justo al cruzar el puente del río San Lorenzo, mi mirada se desvía involuntariamente hacia allá, hacia ese mismo punto en la orilla del río. Y aunque jamás he vuelto a ver algo, la imagen de aquella noche,
Esa silueta que ondulaba junto al agua nunca me ha abandonado. Siento una mezcla de asombro, un ligero miedo, profundo, seco, que simplemente se queda en mis recuerdos. Y esta noche se los quise compartir. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de estas historias. Si disfrutaste del recorrido por estos caminos oscuros, no olvides dejarnos un tenebroso like y suscribirte para seguir escuchando esas experiencias que muchos prefieren callar o que les da vergüenza. Aquí, las sombras siempre tienen algo que contar y cada historia puede ser la próxima que vivas tú. Y recuerden, tengan muy buenas noches, si es que pueden. Hasta el próximo video.